Suscríbete, comenta, comparte y dale like. Por continuar con nosotros su programa con Rafa desde TV 43. Vamos a darle la bienvenida, las buenas noches, la entrada al precursor de este programa, ideólogo y fundador del mismo, al doctor Rafael Antonio Rivera Marte, ahora más fuerte que nunca. Buenas noches, Rafa. Calumniadores, hombre de poca fe, como decía. Señores, buenas noches. Aquí inicia su programa con Rafa. Como ustedes saben, lo comenzó Víctor, pero yo tengo la costumbre de decir, creo, como Víctor dice que esto es mío, que comienza conmigo, dándole gracias al Todopoderoso por mantenerme junto a todos ustedes. Salieron los decretos, no veo el de Nelson Arroyo. Yo espero un decreto por Nelson Arroyo todavía. Tranquilidad espiritual, Solín, como decía Calimán, tranquilidad espiritual. Él me dijo que no espere eso, pero yo sé que sí, Calimán. Nelson Arroyo. Miren, hoy es miércoles, después de 6 meses, el doctor Vicente Antana es tanto rogarle. Estaba de vacaciones. Está con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo? Tú sabes, ya. Pero salió el tuyo. Ya están saliendo los tuyos. Mire, antes de iniciar, y ustedes porque salud, déjenme decir una cosa. Hay unos casos que tenemos que tocar, pero yo quiero saber si hay algo especial que yo deba saber. No sé si usted está dando cuenta que todos los días está saliendo gente motivando al presidente, a las instituciones. La Cámara de Diputados se habló que la salud mental hay que ponerle más atención. No solo, y lo estoy diciendo, antes de la muerte de la mujer. Sí. Antes de la muerte de la niña, antes. Pero hay como 2 meses que se está hablando mucho de la salud mental. ¿Es que estamos locos todos o algo está pasando? Me llamó mucho la atención que cuando el Estado asumió la estructura de un colegio como muy famoso en Santo Domingo, que era una ruina bastante costosa, todo el mundo comentó en las redes que se convierte en un hospital psiquiátrico, un centro de salud mental donde se abarque el autismo, todas las patologías y demás. Y me llamó mucho la atención, así me sorprendí en las redes y lo comenté. Mira lo que sucede. En nuestro país hay una crisis a nivel de salud mental, pero la crisis no es porque no haya personal de salud mental, público o privado, ejerciendo las funciones psicólogos o psiquiatras. La crisis está en la estructura. No todos los pacientes pueden ir a una consulta ambulatoria y van a resolver sus problemas con una consulta ambulatoria. Muchos pacientes van a meritar una hospitalización. En nuestro país teníamos lo que era el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte Pedro Brán, y se le popularizó como el 28. ¿Qué sucede? Con muy buenas intenciones, el doctor Juan Almanzar, psiquiatra, en la gestión 2012-2020 del partido anterior, inició lo que él denominó una revolución en salud mental. ¿Y en qué consistió esa revolución? Era encerrar el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, abolir esa institución manicomial de alojo. ¿Por qué? Eso fue una recomendación de una agencia española con el... Claro, mira lo que sucedió. Y yo soy testigo de eso porque yo me formé en ese hospital 2004-2008. Allá en ese sector no había luz, la planta nunca tenía gasoil, así que estábamos siempre a oscuras, por lo general. De día no llegaba nada, tú te pasabas un servicio muy tranquilo. En la noche tú tenías que estar merodeando por los alrededores, porque cuando tú venías a ver encontrabas 10 o 14 personas que se lo dejaban tiradas ahí, que venían y la dejaban. Entonces esas personas pasaban a formar parte del hospital, a una unidad, y de repente se quedaban viviendo allá. Claro está. Entonces, con la visión que él tenía en el entonces, y quizá con el apoyo gubernamental, se cierra el Hospital Psiquiátrico Padre Villini y se crea lo que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Ese centro, iniciado por el doctor Sánchez Martínez, esposo de Altagracia Guzmán Marcelino, en aquella época, que se llamaba Centro Salud Mental Comunitaria Los Cocos, inicia Centro de Salud Mental, Centro de Rehabilitación Psicosocial. ¿Qué sucede? La idea era que en todos los hospitales del Gran Santo Domingo, y así se comenzó en el Hospital Darío Contreras, Hospital Morgan, el Aibar, el Hospital Moscoso Puello, el Hospital Sócrates Mañón, el que las personas conocen como Los Girasoles, en el Calventi, en el hospital también que lleva mi nombre, que está en Santo Domingo, no me recuerdo, es descentralizado como Plaza de la Salud.
en el Hospital de San Cristóbal, El Pina, en San Francisco, San Vicente de Paúl, en el Limardo y también en Santiago, se construyeron pequeñas unidades de intervención en crisis. ¿Ve? Para que los pacientes ya no tendrían que venir a Santo Domingo, sino que se pudieran quedar en sus comunidades. Y nosotros desde el 2016 estábamos en meta presidencial para tener en el hospital la unidad de intervención, de intervención en crisis. Y la idea era que en cada hospital regional y provincial, en el regional 14 camas y en los provinciales 2 o 3 camas destinadas ¿a qué? A trabajar con estos pacientes. Entonces, el Estado cada año contrata psiquiatras en todo el país. ¿Qué sucede? La salud pública, para nadie es un secreto que el salario en salud pública no es un salario de lujo, y como la salud mental está en moda, los psiquiatras que van saliendo, psicólogos, se van quedando en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, que tenemos una unidad allá, en Higüey, en este caso Higüey Bávaro, que tiene mucha incidencia por los recursos y las personas que llegan allá. Entonces los psiquiatras están optando por no asumir un nombramiento que no sea lejos del Distrito Nacional o de las grandes ciudades. Entonces, no tenemos psiquiatras, por ejemplo, en Jimaní, en la línea fronteriza del sur profundo, más que Barahona, no tenemos psiquiatras, en esas zonas empobrecidas, Santiago Rodríguez, demás, y todo ese suceso. ¿Qué sucede? No lo tenemos, no porque el Estado no lo quiera contratar, sino porque yo como profesional digo, yo para allá no voy por tal X cantidad de dinero y se acabó. Cierta condición. Y me dedico a una práctica privada que es mucho más lucrativa y demás. No hay apertura, no se aperturan unidades públicas, y al no aperturarse unidades públicas y las que hay por el abarrote de pacientes van quedando en deterioro, como sabemos que pasa en los hospitales públicos, que las personas dicen, no, ahí yo no quiero poner a mi paciente porque ahí hay mosquitos, eso huele mal, está sucio, qué tal cosa. En algunos casos, entonces, ha proliferado la creación de grandes unidades privadas a nivel del Distrito Nacional, Santiago, La Vega y zonas aledañas. Esas unidades cobran una gran cantidad para hospitalizar un paciente. Si nosotros tuviéramos unidades de salud mental públicas, que incluso el seguro de Senasa subsidiado cubre esas hospitalizaciones, entonces podemos apalear la situación de cuando el paciente necesita una intervención más allá de un fármaco, más allá de una consulta, de una psicoterapia, una intervención que va de 1 a 2 semanas. En esas grandes unidades de intervención en la ciudad capital y en las grandes ciudades va desde los 100,000 a los 400,000 un mes. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú solicitas una cama pública, por ejemplo, a las pequeñas unidades que quedaron en funcionamiento, que apenas tienen 8, 5, 10 camas, siempre están full, incluyendo el Salvador Begotiel. Nosotros se supone que cuando algún día se concluye el Hospital Antonio Musa, en su totalidad tendríamos una unidad de 14 camas y ahí pudiéramos apalear situaciones en la región este. Ahora bien, ¿por qué digo que la salud mental no es que esté en crisis directamente? Estructuralmente sí, pero a nivel de personal humano no. Cada año en este país sale una matrícula egresada de Residencia Médica Dominicana entre 8 y 10 psiquiatras. Y psicólogos, el CODOTSI, que es el Colegio Dominicano de Psicólogos, tiene alrededor de 56,000 psicólogos registrados. Sí, que el Estado ha ido captando poco a poco en todas las provincias del país para poder tener servicios de salud mental, psicología y psiquiatría a nivel nacional. Básicamente ahora, en escuelas. Claro, no, las escuelas lo ha captado el MINER, porque estudian la maestría en psicología educativa, habilitación docente y van al MINER, pero sí el Estado a nivel del Servicio Nacional ha captado psicólogos también en el país, lo único que faltan más, porque hay una gran cantidad de pacientes. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando el paciente, en estos casos tan sonados que ustedes han visto, se han dado cuenta que la mayoría nunca buscaron ayuda o asistencia. Son los familiares que tenemos que preparar, que entiendan que si su miembro en su familia está pasando por tristeza, ansiedad, angustia, manifiesta idea suicida, deseo de morir, da cambios extraños como que está escuchando voces que le hablan, que le persiguen, que mate a fulano, que haga tal cosa, inmediatamente busque ayuda, no se quede con ayuno y entonces, oración, déjame interrumpirlo sino buscar ahí, la ayuda. Que la parte inicial que a mí me interesaba era, eso lo entiendo, esto es lo que usted ha explicado magníficamente, ¿qué ha motivado que hay un interés nacional que en la prensa salió en esta semana?
la semana pasada salió todos los días hablando, diputados, todo el mundo, que hay que ponerle más atención a la salud mental del pueblo. Porque necesitamos todos los países del mundo, no sé si Haití, que desconozco su realidad, tienen 1 o 2 hospitales psiquiátricos destinados solo a salud mental. Aquí en este país no tenemos un hospital psiquiátrico. Nosotros teníamos en el hospital psiquiátrico Padre Villini alrededor de 128 camas. Siempre teníamos disponibilidad para pacientes, para hospitalizar los pacientes de escasos recursos, que son los más. Sí, entonces, lo que se ha abogado, y esto es una campaña que lo hace la doctora Alessandra Ichel Lachapelle, y yo la apoyo, es que en este país se cree nuevamente un hospital psiquiátrico, pero no una institución manicomial ni nada por el estilo donde se abandonen los pacientes, sino un hospital psiquiátrico especializado donde podamos atender todo tipo de trastornos, incluyendo estos trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? El famoso espectro autista, déficit de atención, trastornos relacionados en este caso desregulativos de la niñez. También tenemos el famoso déficit, bueno, en este caso discapacidad intelectual, que antes se llamaba retraso mental. Tenemos los síndromes de Down, tenemos otros pacientes con otros síndromes. ¿Y el síndrome de Down cae entre ese tipo? Claro que sí, porque en algún momento puede presentar algún tipo de desajuste emocional, y también algo muy importante, que son los pacientes con parálisis cerebral y otro tipo de malformaciones congénitas que tienen trastornos mentales, que necesitan de un neurólogo pediátrico, que es bastante costoso a nivel privado, que necesitan de psiquiatras infantiles, bastante costoso, privados, que necesitan de neuropsicólogos licenciados en psicología o psiquiatras, neuropsiquiatras y neuropsicólogos, tanto con doctorado como maestría, que se pudiera hacer en la intervención, educadores especiales, es decir, maestros con formación en maestría en educación especial y doctorados en educación especial y demás. Entonces, concentrar en un área, en el Gran Santo Domingo puede ser, o en algún lugar, todos estos servicios, pero sin descuidar las comunidades aledañas, en este caso a las provincias, donde podríamos brindar los servicios, y cuando algo escape de nuestro control, derivarlo a ese hospital general para poder entonces darle el servicio. Y en ese hospital general de salud mental poder involucrar o tener las residencias médicas, tanto de psiquiatría infanto-juvenil, que sí la hay, psiquiatría forense, que la tenemos, en neuropsiquiatría, que se pudiera crear, y también la residencia de psiquiatría, que tradicionalmente existe desde 1980, 1978 en el país. Entonces, ahí trabajaríamos de un abordaje multidisciplinario, tendríamos neurólogos infantiles, pero también neurólogos de adultos, tendríamos psiquiatras. ¿Eso sería un hospital por zona o 2 hospitales? No, con un hospital en el Gran Santo Domingo, pero tener las pequeñas unidades a nivel nacional. Con eso nosotros apalaríamos la situación. Vicente. Sí, pero a eso también le agregaríamos los hospitales de día. Necesitamos hospitales de día. ¿Qué hacemos con los envejecientes con enfermedad de Alzheimer? ¿Qué está haciendo CONAPE, que es el Consejo Nacional del Envejeciente, que realmente está saturado? Fortalecer todas esas instituciones ayudaría mucho. Es decir, necesitamos recursos, pero necesitamos disposición del Estado, del Servicio Nacional de Salud y de las diferentes direcciones nacionales de salud mental que existen, porque tenemos una en el Servicio Nacional de Salud y tenemos una en la dirección en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, cuando todo esto se conjugue en combinación con el CODOPSI, combinación con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, de la cual yo represento a nivel la presidencia regional, y tenemos a la doctora Amparis Reyes representando la presidencia a nivel nacional y diferentes presidentes regionales, entonces vamos a poder apalear un poco más la situación en salud mental y no se vería este desborde que ustedes ven y que les alarma. Vamos a ir a una pausa, entonces vamos a aterrizar en las dos fenómenos que sucedieron: la señora que le cortó la cabeza a su hija y la otra madre que le quitó parte del cuero cabelludo a su niña. La que se lanzó también con la niña. La que se lanzó también con la niña, que eso, vamos a ver qué está pasando. El señor director, vamos a la pausa, regresamos en breve. Señores, gracias. Ustedes saben que está con nosotros Vicente Santana después de unas buenas vacaciones, merecidas. Yo le voy a decir que por qué no pone una clínica de salud mental aquí, pero no, que trabaje tranquilo, que se dedique con sus 2 niñas, que están creciendo ya cosas, porque eso es 24 horas. Con eso es suficiente. Claro, porque con tener una
unidad de intervención en crisis en el Hospital Antonio Musa, nosotros paliamos la situación de... ¿Y no es mejor descentralizarla, sacarla del hospital? Bueno, cuando Polonio era regional, eso fue lo que yo intenté, que cuando empezaba, que pudiéramos rentar, porque en Santo Domingo se hizo así. Por ejemplo, la unidad del Rey Ardí, que así se llama, Unisan, esa unidad era la del hospital, es el Morgan, le decimos Morgan, sí. El Aibar. Con la situación del Aibar, esa unidad salió y se rentó algo frente al Mocoso Puello y ahí opera la unidad. Eso fue el modelo que yo le planteé al doctor, pero nunca se pudo, la gestión y demás. Incluso buscamos casa cerca del hospital y todo eso para que tengamos, para crear una unidad por salud pública, pero fuera del hospital, porque era que nunca teníamos espacio. Ahora sí, el espacio está presupuestado, pero tú sabes que el hospital está en un proceso de mejora continua y esa mejora continua va a tomar un tiempo todavía. Antes de tú explicar, quiero darle una noticia alentadora al doctor y a toda la ciudadanía dominicana con relación a la salud mental, y es que precisamente la actual y juramentada nuevecita a la senadora Araceli Villanueva por San Pedro de Macorís se comprometió con el proyecto o la idea del proyecto que va a su primera intervención en el Senado es la proposición de la instalación de un centro de salud mental en cada provincia del país para enfrentar lo que considera un flagelo que está afectando a la sociedad dominicana. Dijo que con tal propósito se montará la resolución ante el Senado de la República. En ese sentido presentó el tema de la salud mental en su turno agotado en la sesión ordinaria de la Cámara Alta. La petromacorizana concluyó su turno expresando su disposición de trabajar en colaboración con todos sus colegas en el marco de respeto y la tolerancia para que en cada provincia del país exista una unidad o la instalación de un centro de salud mental. Así que es una buena noticia para usted. Déjame decirte que eso fue ayer, pero ya la semana pasada cuando yo le felicité, se lo pedí. Pues yo le dije a Araceli, yo espero que ahora desde tu curul tú pudieras entonces gestionar lo que es la salud mental, específicamente en la región este, que es el área de incidencia de ella. San Pedro de Macorís cubriría lo que es el este, pero lamentablemente, si se espera que la unidad salga del Hospital Antonio Musa, vamos a llegar a las elecciones del 2028 y vamos a estar por ahí. Espero que me hagan pasar vergüenza y la semana que viene me la entreguen, pero si no, vamos a esperar 4 años. Ahora, el hecho de lo que Araceli está diciendo, y se lo voy a escribir personalmente, que si ella necesita cualquier asesoría, que nos comunique, nos sentemos, ahora que ella está más desocupada, porque acuérdate que antes como gobernadora provincial era inaccesible porque era difícil, pero ahora como senadora nos podemos reunir en su oficina senatorial, donde ella guste, y nos sentamos y yo le planteo, la oriento, porque lo que sucede es que a veces hay muchos legisladores que ven la problemática, quieren hacer algo, pero no tienen la orientación. Entonces, a veces dicen algo que no están como empapados. Y eso pasó, valga la redundancia, en el pasado con otros legisladores. Entonces, yo me comprometo públicamente con Araceli, se lo voy a escribir al celular, explicándole que estoy en la disposición de sentarme con ella, a que nos sentemos, analicemos el proyecto de salud mental y quizá ella pueda conseguir lo que no se ha podido conseguir, que iniciamos desde la sala capitular en el 2009 cuando yo me reuní allá pidiendo con Tony Chavarría, Ñaño por compañía por acciones, fondos para esta misma situación. Y quizá ella desde su posición ahora sí pueda conseguir, y como allá en el Senado se hacen alianzas, conoce personas, y pudiéramos tener un centro externo al hospital mientras el hospital entonces se concluye. Y más ahora que ella es la secretaria ejecutiva del Senado. Claro que sí. Entonces ya una posición que entonces sí, me comprometo públicamente a escribirte, Aracelis, y te felicito por esa iniciativa, que tu primera alocución sea a favor de lo que es la salud mental. Con Araceli me une... ¿Están de moda ustedes? No, mira, con Araceli me une una
larga trayectoria desde que ella comenzó su programa Sin Límites, allá en el canal de Carlos Pero Guante, sí. Luego en el programa que ella siguió con él en Calentando la Mañana y demás, diplomados que ella se entrenó con nosotros en IMAFA, en Instituto Médico Psicológico de Atención a la Familia, donde yo fui uno de sus facilitadores. Es decir, que en esos 4 años de gobernación ella estuvo tan ocupada porque estaba trabajando para esto, pero ahora que ella está en esto, entonces sí tiene tiempo libre y podemos sentarnos a hablar sobre esto. Yo le puedo brindar la asesoría que ella necesite en materia de salud mental totalmente gratis, porque lo único que yo necesito es, mi sueño es que antes de yo pensionarme, yo pudiera tener esa unidad y te poder falta como 20 años de trabajo, tú quieres pensionarte. 15, Rafa. Dios mío, mira, 15. Vamos a esto, que ahorita me dice que tiene un Zoom que tiene que hacer. Mira, ¿es fanatismo o enfermedad mental lo de la doctora en medicina? Tú sabes que ahí hay un problema, mira, legalmente y ética y moral, yo no puedo emitir un juicio de valor ante alguien que yo no conocí, ni evalué previamente. Ahora bien, en base a lo que yo he visto de su comportamiento, de la forma como que ella se expresa y de lo que sus jefes hablan, porque ella trabajaba en Indopril, porque ella es médico con maestría en salud ocupacional, que hacía un buen trabajo, se desempeñaba muy bien, incluso aconsejaba a personas y demás, y nadie tiene ni un signo y no en contra de ella. No, ya no tiene problema. Claro, entonces, hasta ese momento no se habla por ahí de que hay ningún tipo de trastorno mental evidente. Claro, ahora luego del hecho, ella decía, y lo vimos públicamente, que el Señor le habló, primero que el Señor de abajo que el de arriba, que iba a suceder algo así como Isaac y Abraham, y que el Señor no la detuvo, y entonces pasó lo que pasó. Y luego hizo una pataleta cuando le iban a subir al camión para trasladarla a Najayo Mujeres. En Najayo Mujeres hay un servicio de salud mental. También el INASIF tiene psiquiatras forenses donde la van a estar evaluando y ya se podrá saber en este año de medida de coerción cuál es el trastorno que realmente ella tiene o no lo tiene, y la investigación que se va a hacer con el esposo, que es quien es el familiar directo, que puede dar información de cuál era el comportamiento de ella previo dentro, porque yo he tenido pacientes, claro, que no han cometido ningún hecho como este, específicamente en pandemia, donde todo el mundo estaba aislado, que tenían a los hijos sometidos a ayuno, oración y muchas cosas ahí, y todo el mundo entendía que todo estaba bien porque estábamos en pandemia, pero la paciente estaba en crisis, en un trastorno bipolar episodio maníaco, que no es el caso de la persona en cuestión, porque desconozco su caso, nunca la había visto, hasta lo que vi en la prensa. Sí, muy importante. Entonces, habría que ver y analizar entre lo que la chava y viene, un año de medida de coerción. Sabemos aquí que en este país es mejor tenerlo privado de libertad y no hay ningún tipo de investigación. Al final del año se le conocerá medida y ustedes verán que quizá 30 años o una sentencia ejemplar es lo que vendrá, por mi experiencia en 15 años trabajando en el Ministerio Público. Ahora bien, de que necesita ayuda, claro. Fingiendo no, pasó un hecho. Pero me dicen incluso, que fue lo que me preocupó, que media hora antes de hacer el hecho, diga, ella está hablando con su pastor en Zoom, y que ella se paró, y no entiendo eso. Bueno, eso fue lo que salió en los comentarios. Quizá estaba perturbada hace mucho tiempo, es decir, aquí podemos elucubrar, pero como ella está viva... Oye, pero yo entiendo, Vicente, y tú eres el especialista en materia, que una puñalada, un palo, 10 chancletazos, pero la cabeza se corta tan fácil, cortar la cabeza y poner... Bueno, realmente... En medicina tenemos un dicho que mientras más tú bates el coprológico, y el coprológico es, ustedes saben, el estudio que se hace de la materia fecal para ver si hay parásitos, mientras más lo batimos, más huele. Entonces, los medios de comunicación se hacen eco de estas noticias tan negativas y se contamina el país entonces en torno a toda esta situación. Lo más importante y mi mensaje es, si usted vive con alguien, es amigo de alguien y usted está mirando señales que no son adecuadas, comportamientos inusuales, socialice con él o con esa persona, busque a los familiares y llévenlo a un servicio de salud mental para ser evaluado, para ser identificado, porque hechos como ese sí se pueden evitar con intervenciones oportunas. Pero eso dicen, no, la salud mental está en riesgo porque la otra agarró el cuero cabelludo por acá. Pero bueno, esa persona del cuero cabelludo con la otra niña había ido alguna vez a un servicio de salud mental, había buscado ayuda, había dado manifestaciones de problemas mentales. Hasta ahora no ha salido. ¿Qué por ciento de lo que usted atiende, usted me puede decir, que haya sido voluntariamente a buscar a salud mental
y no que un familiar lo ha llevado. Mira, usted dice, como los únicos pacientes que van en contra de su voluntad a la consulta de salud mental son los pacientes que están psicóticos. Psicótico hace referencia a una persona que está fuera de la realidad y que está escuchando voces, ideas delirantes que lo persiguen, que le mandan a hacer cosas, que estás totalmente, en términos coloquial, malo de la cabeza. ¿De acuerdo? Esa persona, claro, esa persona es llevada porque el familiar comienza a ver agresividad, que no se baña, que no come, que habla solo, que se aísla y que de repente está agresivo, con una conducta totalmente desorganizada, un lenguaje desorganizado y demás, y son ellos que los llevan a la consulta de salud mental, muchas veces atados de manos y pies, y en otras ocasiones engañados, y luego allá se arma el patatú, y entonces como tuvimos hoy en el hospital, en el furgón que estamos ubicados hoy en día, bastante difícil la situación que se nos tornó allá, pero los pacientes depresivos, los pacientes ansiosos con estrés agudo, estrés postraumático, esos pacientes van solos, tanto a público privado, a buscar la ayuda. Incluso los pacientes con conflictos conyugales y demás, estrés postraumático, duelo. Y otros que no van, que hay que llevarlos, son los pacientes que están fuera de la realidad, entiéndanse, malos de su cabeza, por no utilizar el término locura, por el uso y abuso de marihuana, cocaína, crack, entre otras drogas de síntesis nuevas que cemento, hay por el país. Claro que sí, el tine, señores, tine de la pintura también se usa para drogar. Doctor, ¿qué tipo de metodología y herramientas ustedes tienen allá para cuando estos pacientes hacen esa crisis, que la hace ahí delante de usted? ¿Qué tipo de metodología, qué usan, qué herramientas usan? Salir corriendo y llamar a un médico, no, en este caso salimos corriendo y llamamos a algún personal de seguridad, los motoconchos que estén por el área. Ahora nosotros estamos bien ubicados en un gran furgón al aire libre donde podemos tener ventanas y sacar la mano y decir auxilio, auxilio, alguien viene, porque lo peor es que agarran a los pacientes. No, usted que dice, no, yo le estoy diciendo la verdad. Los peores ayudadores son los familiares porque agarran al paciente con mucha pena, entonces uno tiene que salir corriendo, buscar ayuda, un motoconcho, darle 100, 200 pesos para que nos ayude, para someterlo a la obediencia, porque ustedes saben que el hospital tiene una debilidad a nivel de lo que es la seguridad, sí, y la seguridad en el hospital está concentrada en el área de la emergencia, que es donde pasan los mayores problemas. En el área de la consulta estamos un poco solos, y hoy se demostró que a nivel en el área de nuestro furgón, yo no sé cómo no se cayó porque tiene goma, ahí hubo un movimiento y en ese caso, doctor, y se sacudió tanto, pero lo pudimos someter a la obediencia. Ustedes no son un departamento normal, el que va cortado se cura, el que va, ustedes prevén que de 20 pacientes hay 12 o 14 que pueden hacer una crisis, y yo entiendo que su departamento debe tener un personal de control. Lo que pasa es que como en el hospital Antonio Musa, lo único que tenemos es un departamento entiéndase, consulta de psicología y psiquiatría, no tenemos un personal que se le llama personal de contención. En una unidad ya de intervención en crisis hay un personal de contención que está parado contigo ante un paciente psicótico o está allá afuera, tú le haces la señal por su seguridad. ¿Tú te imaginas que la integridad? Porque, por ejemplo, se habla de que el paciente con trastorno mental es inimputable, ¿verdad? Entonces, si un paciente con trastorno te hace algo a ti y tú te querellas, no sé, pero me hace algo a mí, pero ese que atrás soy yo. Entonces, si está donde mí es porque tiene problemas. Entonces, en una unidad de intervención en crisis tenemos personal de contención. ¿Qué son personal de contención? Estas personas que están preparadas para sujetar estos pacientes con este tipo de dificultad. Se usan algunos tairás, se usan algún medio de poder someterlo tanto de manos y pies, para entonces poder medicarlo, sedarlo y ya luego trasladarlo a la unidad de intervención. Aquí lo tenemos que hacer con la ayuda del familiar, algún policía que nos asiste en algunos casos, el 911, que gracias a Dios y el CRUE nos brindan la asistencia, y entonces el paciente, cuando conseguimos la cama en Santo Domingo, lo trasladamos y allá se le brindan los servicios. Perfecto. Entonces, nuestro problema en salud mental en nuestro país no es por falta de personal, de mano de obra, es decir, de recursos humanos, perdón, para decirlos de manera elegante, no es de recursos humanos, es de estructura a nivel nacional, y estructura me refiero
a unidades. Estructuras especializadas. Especializadas para nosotros poder hacer nuestro trabajo y poder ayudar. La orientación final es que los familiares, si entienden que su paciente, su miembro, tiene algún tipo de situación, no deje que venga la agresividad. Porque el último síntoma que se presenta, o uno de los últimos síntomas, es la agresividad, pero es el más vistoso. Pero ya el paciente venía hablando solo, no se bañaba, se ensimismaba, se encerraba, cerraba las cortinas, apagaba las luces, habían cámaras, micrófonos que lo espiaban y demás. Eso nos llama la atención, porque él es así, como decimos en el campo, jíbaro o alzado. Pero ya cuando se presenta la agresividad es donde entonces ahí es que tiene que salir al frente. Entonces no espere que se presente la agresividad. Desde que usted ve estas señales, busque la ayuda, porque, y tengo que decirlo, en la región este, en Higüey, incluso en el hospital de Verón, en los dos hospitales que tenemos en La Romana, aquí en San Pedro de Macorís, tanto en el Antonio Musa como en Jaime Oliver Pino, en Atomayor y en el Seibo tenemos servicios de psicología y psiquiatría totalmente gratis. Gratis porque lo cubre el servicio, porque nos paga para que brindemos la atención. Y están ahí los servicios. En Santo Domingo pasa por igual y también hay los servicios a nivel privado. Es decir, que el que no busca la ayuda es porque no quiere, no porque no tenga el dinero. Sí, ya eso no es una cosa, el otro. Claro, y tenemos que romper los mitos y tabúes todavía en torno a la salud mental. La pandemia nos ayudó y yo pensé que con el empujón de la pandemia... la pandemia nos puso medio loco a todos. No, la pandemia puso en moda que necesitamos salud mental, pero todavía en estos 4 años que vienen, entiendo que viene la gran verdadera revolución donde se van a crear las condiciones para que en el país tengamos las estructuras y el personal humano con la capacidad de poder resolver o dar solución a los problemas que nos lleguen, porque tampoco vamos a ir puerta por puerta, usted necesita un psicólogo, un psiquiatra, no, son ustedes que tienen que venir a nosotros y nosotros brindarle la atención. Doctor, la única parte, para terminar, que no estoy de acuerdo con usted y quiero que quiten esa característica del diagnóstico, que usted lo repitió varias veces, de la gente que no se bañan, porque si no, mucha gente hay que llevarla. No, porque eso es un síntoma. Hay mucha gente, si es porque no se baña. Pero al no bañarse, doctor, viene con el no recortarse con el no cepillarse, ay, Dios mío, el no cepillarse, con usar la misma ropa y ponerse 5 ropas al mismo tiempo, el defecar encima de la sala, en un plato, el recoger la basura y acumularla como tesoro, el orinar y evacuarse en cualquier lugar, ya eso es una conducta totalmente gravemente desorganizada de un comportamiento psicótico. Le preocupó lo del baño. No, hay mucha gente que no le como decía mi maestra Petra Vero de Díaz, que en paz descanse, digo yo, porque eso fue en el 96, estamos en el 2004, imagínate cuánto ha llovido, que una golondrina no hace verano. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros, muy interesante. Vamos a la pausa, Ismael. Regresamos, hombre. Suscríbete, comenta, comparte y dale like.